Mientras la atención de los medios de comunicación mundiales sigue centrada en el conflicto de Oriente Medio, que ya influye directamente en los mercados energéticos globales y provoca el aumento de los precios de los combustibles fósiles, así como en las decisiones políticas en Estados Unidos, donde la cuestión de la guerra pasa al ámbito del Congreso, el presupuesto y las disputas internas sobre su financiación y duración, y paralelamente en la dirección euro-ucraniana, donde vuelve a agudizarse el tema de Transcarpatia y los derechos de la minoría húngara, poco a poco se va haciendo evidente que estos tres procesos ya no existen por separado, sino que forman un único panorama de tensión global, en el que la energía, la política militar y la diplomacia influyen directamente unas sobre otras y generan consecuencias duraderas para todos los participantes en estos acontecimientos. Y precisamente por eso hoy analizamos tres historias concretas que están ocurriendo simultáneamente y determinan la dirección general del desarrollo de la situación. Porque las consecuencias energéticas del conflicto en Oriente Medio ya se miden en miles de millones de euros de gastos adicionales para la UE y se están convirtiendo en un problema económico duradero para Europa. ¿Por qué la guerra en Estados Unidos se está convirtiendo al mismo tiempo en objeto de audiencias en el Congreso, decisiones presupuestarias y enfrentamiento político sobre la magnitud y la duración de la financiación? ¿Y por qué la cuestión de Transcarpatia y los derechos de la minoría húngara vuelve a situarse en el nivel de negociaciones interestatales entre Ucrania y Hungría precisamente en un momento de inestabilidad general en Europa? Soy Mijail Gordovenko y estáis en el canal Focus. Dadle a like, suscribíos al canal y pulsad la campanita. Esto ayuda mucho a los algoritmos de YouTube a promocionar canales jóvenes como el nuestro. Empezamos. Europa se ha encontrado ahora, de hecho, en una situación en la que cualquier conflicto geopolítico serio en el mundo, especialmente si afecta a regiones que influyen en la extracción, el transporte o la estabilidad del suministro de recursos energéticos, se convierte inmediatamente para ella no en un problema externo, sino en una crisis económica interna. Y es precisamente de esto de lo que habla la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando subraya que las consecuencias del conflicto en Oriente Medio pueden durar no semanas ni siquiera meses, sino años. Porque el mercado energético hoy en día funciona de tal manera que cualquier riesgo se incorpora inmediatamente al precio a nivel global. Y esto significa que, incluso si el suministro físico no se detiene, la mera perspectiva de inestabilidad ya eleva el coste de los recursos. Y para que quede lo más claro posible cómo funciona esto, imaginemos una situación muy sencilla. Cuando en alguna región comienza una guerra o surge una tensión seria. Los traders y las grandes compañías energéticas inmediatamente empiezan a prever posibles interrupciones y precisamente por eso incorporan riesgos adicionales en el precio del petróleo y el gas. Es decir, el precio sube no porque haya menos recursos en este momento, sino porque aumenta el temor de que pueda haber menos mañana. Y este mecanismo funciona exactamente igual en todo el mundo al mismo tiempo. Y aquí está el punto clave. Europa, que no dispone de una base energética propia suficiente y se ve obligada a importar una parte significativa de los recursos, en realidad se encuentra en una situación en la que no puede influir en el precio, sino que solo puede adaptarse a él. Y según las estimaciones oficiales, ya ahora los gastos adicionales ascienden a unos 27.000 millones de euros, lo que no significa simplemente un sobrecoste presupuestario, sino un cambio estructural en la realidad económica, donde la energía deja de ser un gasto estable y se convierte en un factor de riesgo constante. Y para que lo entendáis aún mejor, imaginadlo así. Es como si cada mes no supierais cuánto os va a costar el alquiler, los servicios básicos y el transporte. Y esta incertidumbre no dura una semana ni un mes, sino años. Y precisamente en esa situación se encuentran ahora los gobiernos de Europa. Paralelamente, la UE gasta además más de 10.000 millones de euros en mecanismos de compensación para empresas y ciudadanos, con el fin de mantener al menos parcialmente la estabilidad social. Y esto crea un modelo financiero muy peligroso, en el que los estados al mismo tiempo pagan de más por los recursos y además financian su accesibilidad dentro del país. Y aquí es donde se produce una transición lógica importante, que a menudo se subestima. Esta situación no es aislada, ya que está directamente relacionada con una decisión global, incluida la política de Estados Unidos respecto a Irán, donde se está debatiendo el escenario de un bloqueo del estrecho de Hormuz, por el que pasa una parte significativa del suministro mundial de petróleo. Y si esta ruta se vuelve inestable, eso significa automáticamente una nueva oleada de subidas de precios en todo el mundo, incluida Europa, Asia e incluso Estados Unidos.
En Estados Unidos la situación es diferente, pero el mecanismo de influencia es igual de complejo, porque la guerra con Irán, que formalmente ocurre fuera del territorio estadounidense, ya se ha convertido dentro del sistema político americano en un conflicto de gran envergadura entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la sociedad. Y es precisamente por eso que el ministro de Defensa, Pete Hegseth, se ve obligado por primera vez a comparecer ante el Congreso, donde no solo le plantean cuestiones militares, sino también financieras, políticas y estratégicas. Y para que quede claro cómo es este proceso, imaginemos que se trata de una enorme sala de negociaciones, donde una de las partes dice: «Necesitamos la guerra, porque es una cuestión de seguridad». La otra parte pregunta: «¿Y cuánto cuesta esto y cuánto tiempo va a durar?». Y la tercera parte, la sociedad, simplemente observa esto y dice: «No queremos que esto dure años». Y en el centro de todo esto está el presupuesto, que se propone en torno a $1,5 billones. Y si lo explicamos en palabras sencillas, no se trata simplemente de un aumento del gasto, sino en realidad de pasar a un modo de militarización prolongada, donde Estados Unidos financia simultáneamente la guerra, moderniza el ejército y repone las reservas de armamento, que se consumen mucho más rápido de lo que se producen. Y aquí es donde empieza la principal tensión, porque el Congreso plantea preguntas muy directas. ¿Tendrá el país suficientes recursos? ¿No se está agotando el sistema militar? ¿Y no generará esto riesgos a largo plazo? Y especialmente se debate de forma muy aguda la cuestión de la eficacia de las operaciones militares, incluidos los incidentes que provocan resonancia social y presión política. Y aquí es importante entender una cosa. En Estados Unidos, la guerra no es solo el frente, también es un sistema político donde cada decisión pasa por el filtro del Congreso, los medios de comunicación y los votantes. Y precisamente por eso ahora vemos una situación en la que la guerra se convierte en objeto de conflicto político interno. Imaginad que cualquier gran decisión en vuestro país la debaten al mismo tiempo políticos, economistas, militares y la sociedad, y todos ellos tienen intereses distintos. Esta es la situación actual en Estados Unidos. Y otro factor importante, las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses quieren que la guerra termine pronto. Y esto significa que el sistema político está sometido a presión desde abajo, desde arriba y desde dentro al mismo tiempo. Y es precisamente aquí donde surge una transición lógica hacia la tercera historia, que a primera vista parece local, pero en realidad forma parte de una tensión diplomática europea más amplia. En Europa Central vuelve a cobrar fuerza ahora un tema que desde hace muchos años regresa periódicamente a la agenda política. Y esta vez se trata de la iniciativa del nuevo líder político húngaro, Péter Magyar, que propone celebrar una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no en un formato internacional neutral, sino directamente en Transcarpatia, en la ciudad de Berejove, donde reside una importante comunidad húngara. Y precisamente esto ya le da de inmediato a esta iniciativa un trasfondo político. Y aquí es importante explicar, cuando se propone una reunión precisamente en una región donde hay mayoría étnica de una de las minorías, esto siempre significa que el tema de la conversación no será solo diplomático, sino también socialmente delicado, porque se hablará de identidad, lengua, educación y derechos culturales. El húngaro habla abiertamente sobre la necesidad de resolver las cuestiones de la minoría húngara en Ucrania, incluyendo los derechos lingüísticos y educativos. Y esto parece un tema interno, pero en realidad desde hace tiempo forma parte de una política europea más amplia, donde los derechos de las minorías a menudo se utilizan como elemento de presión diplomática o en procesos de negociación. No se trata solo del idioma en las escuelas, sino de cómo los países construyen sus relaciones dentro de la Unión Europea y de cómo utilizan cuestiones sociales como parte del diálogo político. Magyar también subraya que la resolución de estas cuestiones puede convertirse en la base para una nueva etapa en las relaciones entre Ucrania y Hungría, e incluso potencialmente influir en el regreso de los ciudadanos que se marcharon a causa de la guerra, lo que añade otro nivel de complejidad, el demográfico y el social. Por su parte, Ucrania declara estar dispuesta al diálogo, pero subraya que cualquier cambio debe tener en cuenta los estándares estatales y la práctica europea. Esto significa que los procesos no serán rápidos, sino que requerirán largas negociaciones y compromisos. En definitiva, se observa que no estamos ante crisis aisladas que hayan coincidido por casualidad en el tiempo, sino ante tres procesos paralelos que, de hecho, se refuerzan mutuamente y configuran una nueva lógica de inestabilidad global.
Por un lado, el shock energético provocado por el conflicto en Oriente Medio, que ya se traduce en miles de millones de euros de gastos adicionales para Europa y obliga a los gobiernos a gastar simultáneamente tanto en la compra de energía más cara como en compensaciones para la población y las empresas, convierte la crisis en algo no temporal, sino estructural. Por otro lado, el conflicto militar en Estados Unidos, que poco a poco deja de ser únicamente un asunto de política exterior y se convierte en un proceso de política interna, donde el Congreso, la Administración y la sociedad discuten no solo sobre el hecho mismo de la guerra, sino también sobre su coste, duración, alcance y los límites de las competencias. Y de este modo, la guerra empieza a influir en la estabilidad interna del sistema político de la nación más poderosa del mundo. Y paralelamente a esto está la dimensión europea, donde la cuestión de Transcarpatia y los derechos de la minoría húngara vuelve a la agenda diplomática, convirtiéndose de un tema local en un elemento de una negociación política más amplia entre Ucrania y Hungría, justo en el momento en que toda Europa se encuentra revisando sus prioridades de seguridad y políticas. Y es precisamente en esta combinación donde se percibe el principal cambio. Los acontecimientos ya no existen dentro de los límites de un solo país o una sola región, porque las acciones energéticas, militares y los conflictos diplomáticos pasan instantáneamente a una dimensión global y empiezan a influir en la economía, la política y la sociedad de otros estados, creando una situación en la que cada nueva crisis no sustituye a la anterior, sino que se superpone a ella, formando un sistema de tensiones en capas que ya no tiene soluciones simples o rápidas y que poco a poco determina la trayectoria general del desarrollo de la política internacional. Escribid en los comentarios vuestras opiniones sobre estas tres noticias y suscribíos al canal de Focus.